Mesero, retire esta silla. Ella no come con nosotros. Esa fue la primera frase que mi hijo me dedicó en el día más importante de su carrera. Sin darme tiempo a reponerme, mi nuera intervino, con una voz chillona que ahogaba la suave música de fondo. Así es, búsquenle otro sitio, uno donde no estorbe. No dejen que esta apariencia de pueblo arruine la cena de nuestros distinguidos invitados. Los 50 elegantes invitados del salón se giraron al unísono y luego soltaron una carcajada. Las risas burlonas, el tintineo de las copas chocando, eran como cuchillos clavándose en mi orgullo. Agaché la cabeza, apretando con fuerza la vieja caja de comida contra mi pecho, y me escabullí hacia el rincón más oscuro junto a la puerta de la cocina, un lugar que apestaba a grasa, dejando atrás las luces brillantes de la fiesta. Mi nombre es Candela. Mientras estaba sentada, encogida en una dura silla de madera en un rincón del salón, viendo a mi hijo alzar una copa de vino caro con sus socios, me pregunté en qué me había equivocado. Hacía apenas 15 minutos. Todavía estaba parada frente al imponente arco de piedra de la hacienda Los Arcángeles, con el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho. El sonido alegre de la música de mariachi llegaba desde el interior, pero mis manos estaban heladas. Apreté la vieja caja de cartón contra mi pecho. Dentro había 30 tamales de pollo con mole, bien calientitos, con ese aroma delicioso a hoja de maíz. Me había levantado antes de que cantara el gallo. Molí el maíz con mis propias manos. Los envolví yo misma. Este era mi regalo para Javier, mi único hijo, que hoy acababa de ser ascendido a director. Solo de pensar en ver a mi hijo en el podio de la gloria, todo el cansancio de estas viejas piernas parecía desvanecerse. Me ajusté el rebozo deshilachado sobre los hombros y respiré hondo para armarme de valor y entrar en el mundo de los ricos. Pero ni siquiera alcancé a cruzar el umbral. Una figura que apestaba a un perfume empalagoso se plantó justo delante de mí. Paulina, mi nuera, llevaba un vestido rojo, brillante y ajustado, y sus ojos, delineados con una línea afilada, me miraban como si viera un montón de basura que acababa de entrar flotando al salón. No me saludó. La primera palabra que salió de su boca fue un siseo entre dientes. ¿Qué demonios haces aquí? Me detuve en seco. La sonrisa se borró de mis labios. Tartamudeando, levanté la caja. Yo le traje un regalito a tu esposo. Los tamales que tanto le gustan. Paulina retrocedió, tapándose la nariz con la mano, con una mueca de asco en la cara. ¿Tamales? ¿Traes esa cochinada de pueblo y barata a un restaurante de 5 estrellas? ¿Quieres avergonzarnos delante de los socios extranjeros? Hueles a puro humo de cocina. Lárgate de aquí ahora mismo. Pero solo quería ver a Javier un momentito. Justo en ese momento apareció Javier, mi hijo. Vestía un traje azul marino reluciente, con una copa de vino en la mano, con el porte de un rey. Lo miré, con una mirada suplicante. Esperé que se acercara, que me pusiera un brazo sobre el hombro y dijera: «No te preocupes, es mi madre». Pero no. Javier me miró. Luego miró la vieja caja de tamales. Y finalmente miró a su alrededor, a los invitados elegantes que comenzaban a fijarse en la escena. En el fondo de sus ojos no vi amor, solo vi vergüenza. Estaba avergonzado de esta madre vieja y pueblerina. Javier se dirigió al gerente, con una voz helada, sin la menor vacilación. «Gerente, aquí hay una confusión». Mi corazón dio un vuelco. Me señaló, pero sus ojos miraban hacia otro lado. «Ella no come con nosotros». Esa frase fue como una bofetada en plena cara delante de todo el mundo. Mis oídos zumbaban. «¿No come con ustedes? Pero si soy su madre». Paulina sonrió con aire de suficiencia y añadió, con la voz bien alta para que todos la oyeran: «Exacto. Asígnele otro lugar, uno donde no se vea. No dejen que esta imagen miserable arruine la cena de nuestros distinguidos invitados». Todo el salón se quedó en silencio por un segundo, y luego comenzaron los murmullos. Las deslumbrantes lámparas de araña de cristal parecían iluminar mi humillación más profunda. Paulina se acercó, usando solo 2 dedos, con sus uñas pintadas de un rojo chillón, pellizcó la cuerda que ataba la caja en mis manos, como si estuviera recogiendo un gusano sucio. Tiró con fuerza. Quedé paralizada y solté la caja. Esta basura. Dejó caer la mano. La caja de tamales, el esfuerzo de toda una noche de una madre, cayó directamente en el carro de basura
de un empleado que justo pasaba por ahí, el sonido sordo de la caída. Sentí como si mi propio corazón acabara de ser arrojado allí, mezclado con servilletas sucias y restos de huesos. Paulina se volvió hacia la multitud, sonriendo coquetamente. «Disculpen todos. Es una antigua sirvienta de mi esposo. Ya está vieja y senil, y no para de traer comida en mal estado para molestar». Y entonces se rieron. 50 invitados de la alta sociedad, 50 personas vestidas con elegancia, se echaron a reír a carcajadas. Las risitas, el tintineo de las copas, la música que volvía a sonar, todo se arremolinaba en mi cabeza, aplastando lo que quedaba de mi dignidad. Javier también se rió, brindó con su jefe, dándole la espalda a su madre, como si yo nunca hubiera existido. «Por aquí, señora». El gerente, apenado, me guió. Arrastré los pies, pesados como el plomo, con la cabeza gacha para ocultar las lágrimas que estaban a punto de brotar. Me llevaron a través del lujoso salón, empujándome a un rincón oscuro, escondido detrás de una gran maceta, justo al lado de la puerta de la cocina que apestaba a grasa. «Siéntese aquí, y no se mueva de ahí». Me senté en la dura silla de madera, sola en la oscuridad. Frente a mí estaba la luz brillante de la fiesta, donde mi hijo estaba siendo aclamado, y yo, la que lo trajo al mundo, la que lo crió con estas manos callosas, ahora era considerada una desgracia que debía ser escondida. Miré mis manos sobre el mantel, temblorosas, vacías. La emoción de antes había muerto. Solo quedaba un dolor que me calaba hasta los huesos y un desconcierto absoluto. ¿Acaso el sacrificio de toda mi vida solo me había ganado un asiento junto al basurero? Este rincón oscuro era extrañamente silencioso, en total contraste con el bullicio de allá afuera. La tenue luz amarilla del pasillo se filtraba, tiñendo el mantel blanco con un tono melancólico. Miré mis manos, que descansaban sobre la mesa. Eran unas manos feas, la piel morena, arrugada como la corteza de un árbol viejo, llena de callos duros y un sinfín de pequeñas cicatrices. En el dedo anular, la alianza de oro lisa que me dejó mi esposo estaba desgastada por el tiempo, girando suelta alrededor de mi nudillo huesudo. Comparadas con las copas de cristal brillante, con los finos cubiertos de plata, estas manos parecían fuera de lugar. No me extraña que a Paulina le dieran tanto asco. Las veía sucias. Pero no sabía que fueron precisamente estos callos los que pavimentaron con oro la vida de ella y su esposo. Cerré los ojos suavemente, dejando que la lejana música de mariachi me guiara de vuelta al pasado. Hace 30 años. Recuerdo el olor penetrante del mercado de la Merced en las tardes de verano, el olor picante de la cebolla, el cilantro, el cebo de res chisporroteando en la plancha y el olor agrio del sudor de los trabajadores. En aquel entonces, mi esposo murió joven en un accidente laboral, dejándome con un Javier de apenas 3 años y con las manos vacías, sin seguro, sin casa. Cargaba a mi hijo en la espalda y vendía tacos desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Mis manos en ese entonces no estaban tan callosas como ahora, pero siempre estaban ampolladas por el calor del comal. Cada día tenía que amasar decenas de kilos de masa de maíz, hacer miles de tortillas. El calor me golpeaba la cara y las manos, quemándome, pero cada vez que veía a Javier sentado acurrucado bajo el carrito, mordisqueando felizmente un taco de frijoles refritos, mi corazón se calmaba. Recuerdo las noches de invierno heladas, cuando Javier dormía profundamente en el cuarto de alquiler con goteras, y yo seguía despierta a la luz de una lámpara cosiendo zapatos por encargo. La aguja se me clavaba en los dedos, haciéndome sangrar, y yo solo me llevaba el dedo a la boca para detener la sangre, y seguía cosiendo. Cada puntada era un peso, cada peso era una caja de leche, un cuaderno nuevo para que mi hijo fuera a la escuela. La gente me llamaba la taquera pobre, pero no veían el fuego que ardía en mi corazón. No me resignaba a una vida de pobreza. Comencé a ahorrar cada centavo. Mientras otros usaban el dinero que ganaban para comprar tequila o ropa bonita, yo compraba cemento, compraba ladrillos. Recuerdo como si fuera ayer el primer día que mezclé cemento con mis propias manos. Estas manos, acostumbradas solo a cortar carne, ahora sostenían una llana, una pala para cargar arena. Aceptaba contratos para reparar casitas en los barrios pobres. De día vendía tacos, de noche revocaba paredes.
Los callos se fueron engrosando con los años, capa sobre capa. De ser una albañil aficionada, aprendí a leer planos, a calcular estructuras de acero, a gestionar trabajadores. Poco a poco, nació el grupo constructor Cimentar. Nadie sabía que la mujer con el vestido de flores brillantes, que vendía tacos en la entrada del mercado, era la dueña de las construcciones que surgían por toda la ciudad. Oculté mi identidad para que Javier pudiera crecer como un niño normal, sin depender de la fortuna familiar. Quería que mi hijo se valiera por sí mismo, que apreciara el valor del trabajo. Y... ¡qué ironía! Este edificio, la Hacienda Los Arcángeles, donde ahora me desprecian como a una mendiga, es uno de los proyectos más queridos de Cimentar. Fueron estas manos ásperas las que aprobaron el diseño de ese arco de piedra. Fueron estas manos las que eligieron cada uno de los azulejos del suelo que esos invitados de allá afuera están pisando. Yo soy la verdadera dueña de este lugar. Yo soy la patrona, la jefa en la sombra. Y sin embargo, aquí estoy sentada, repudiada por el hijo que más he mimado, Javier. Creció gracias al dinero empapado en sudor y olor a cebolla frita de su madre. Usé estas mismas manos, manchadas de cal, para plancharle sus camisas blancas, para que fuera a la escuela, para que sus amigos no se burlaran de él por ser el hijo de una pobre. Lo protegí, lo envolví en algodones, para que sus manos fueran blancas y suaves para sostener un bolígrafo, una copa de vino, como hoy. Abrí los ojos y miré mi vieja alianza. La giré suavemente, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Mi viejo, susurré con voz temblorosa, como si mi esposo estuviera sentado en la silla vacía a mi lado. Ves a nuestro hijo. Ya es todo un señor, tan señor que ya no reconoce quién construyó los cimientos sobre los que se para. Las lágrimas brotaron y rodaron por mis mejillas, no porque me arrepintiera del esfuerzo de criarlo, sino porque sentía lástima por él. Él cree que la elegancia viene de trajes caros, de vinos importados o de esposas que saben gastar dinero a manos llenas. No entiende que la verdadera elegancia viene del carácter, de la gratitud y de la bondad. Tiró mi caja de tamales, tiró su pasado, negó la sangre mestiza y trabajadora que corre por sus venas para ponerse un disfraz de opulencia prestada. Mi memoria de repente viajó a otro momento. 3 meses. Ese fue el tiempo que me mudé a vivir con mi hijo y mi nuera en el lujoso penthouse en el corazón de la Ciudad de México. 3 meses cortos, pero lo suficientemente largos para entender lo que es vivir en el infierno. Un infierno bañado en oro y perfumado con fragancias caras. Sentada en el rincón oscuro del restaurante, mirando las luces brillantes de afuera, de repente me estremecí. El frío de aquí no era nada comparado con la frialdad de esa casa de 300 metros cuadrados. El día que me mudé, llegué con la esperanza de una vejez rodeada de mi familia, de cocinarles comidas calientes, de escuchar risas en la casa, pero me equivoqué. El primer día, Paulina me detuvo en la puerta de la habitación principal, la que tenía un balcón con vistas a la avenida Reforma y que Javier me había prometido para mi retiro. Esta habitación tiene buena luz. La necesito para exhibir mi colección de bolsos, dijo Paulina con total naturalidad, acariciando un caro bolso de Hermès. Usted puede quedarse en el ático. Es tranquilo, ideal para la gente mayor. El ático, en realidad, era el cuarto de servicio, una habitación diminuta, con el techo muy bajo, que se convertía en un horno cada vez que salía el sol. Sin aire acondicionado, solo un viejo ventilador que giraba perezosamente. Por la noche, el viento silbaba a través de las rendijas de la ventana, con un sonido espeluznante. Pero no me quejé ni una sola vez. Me dije a mí misma que era mejor ceder un poco por la paz familiar. Pero mi paciencia solo hizo que Paulina se volviera más audaz. Estableció una serie de reglas extrañas, convirtiendo la casa en un campo de concentración sin rejas. Regla número 1. Prohibido cocinar. Esa mañana, me levanté temprano para preparar una olla de pozole, la tradicional sopa de maíz y cerdo, para alimentar bien a Javier. Apenas el aroma del orégano y los chiles secos comenzó a flotar en el aire, Paulina bajó de la planta alta como un torbellino. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó, con los ojos desorbitados. «Apagué eso ahora mismo. ¿Quiere que este olor penetrante impregne mis cortinas de seda italiana? Esto no es una fonda de la calle». Apagué la estufa a toda prisa, torpemente. Yo solo quería preparar el desayuno.
Con cereal o ensalada es suficiente. A partir de hoy, tiene prohibido encender la estufa para cocinar estos guisos apestosos. ¿Quién va a limpiar la grasa que salpique en la pared? ¿Quién va a aguantar el olor impregnado en el sofá? A partir de ese día, la cocina se convirtió en territorio prohibido. Yo, una mujer que había pasado toda su vida entre el fuego y las especias, ahora tenía que comer pan seco a escondidas en mi habitación como un ratón que teme a la luz. Regla número 2. Prohibido el ruido. Tenía la costumbre de escuchar música ranchera por las tardes. Las canciones de Pedro Infante o Vicente Fernández eran mi medicina para el alma. Me ayudaban a sobrellevar la nostalgia de mi esposo, pero Paulina lo prohibió por completo. Demasiado ruidoso. ¿Qué clase de música es esa que suena a lamento de funeral?, dijo con una mueca, arrancando de un tirón mi vieja radio. Aquí escuchamos música clásica o jazz, por favor, sea un poco más civilizada. Y así, la casa se sumió en un silencio mortal, un silencio gélido que envolvía los muebles caros pero sin alma. ¿Y Javier? ¿Dónde estaba el hijo que había parido con tanto dolor? Seguía allí, pero como una sombra. Salía temprano y volvía tarde. Cada vez que intentaba quejarme de la actitud de Paulina, él simplemente soltaba una frase indiferente, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. Ella es muy directa, está acostumbrada a ser una niña bien. No le haga caso, mamá. Tenga un poco de paciencia para que yo no tenga dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Su tranquilidad se compraba con las lágrimas y la humillación de su madre. Pero el colmo de la crueldad, la gota que derramó el vaso de mi paciencia, fue lo que pasó hace una semana. Era el aniversario de la muerte de mi esposo. En el estrecho ático había montado un pequeño altar, nada elaborado, solo un estante de madera, una estatuilla de cerámica de la Virgen de Guadalupe, una pequeña vela y una foto en blanco y negro de mi difunto esposo. Era mi único rincón sagrado, el lugar donde encontraba paz en esa prisión. Esa mañana acababa de encender la vela y estaba rezando el rosario cuando Paulina irrumpió. No llamó a la puerta. Miró mi pequeño rincón con una expresión de absoluto disgusto. ¿Qué es esto? Humo. ¿Está encendiendo velas dentro de la casa? Hoy es el aniversario de tu suegro. No alcancé a explicar. Quítelo, quítelo ahora mismo, gritó Paulina. Supersticiones. Si ve tan vulgar. ¿Dónde voy a meter la cara si mis amigos suben y ven este montón de santos de colores chillones? Dicho esto, se abalanzó. Con la rapidez de un rayo, agarró la estatua de la Virgen, la foto de mi esposo y la vela a medio consumir. No, Paulina, no hagas eso. Corrí tras ella, tratando de arrebatárselos. Pero mi débil fuerza de anciana no era rival para su furia. Lo tiró todo en la bolsa de basura negra que llevaba en la mano. El sonido de la estatuilla de cerámica rompiéndose dentro de la bolsa sonó como si mis propias costillas se estuvieran quebrando. Tírelo todo, y a partir de hoy, le prohíbo que monte sus brujerías en esta casa. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí de pie, temblando, con las manos apretadas contra mi pecho izquierdo. La foto de mi esposo, mi fe, ella lo consideraba basura. Javier estaba en la puerta de la habitación. Lo había presenciado todo. Lo miré, con una mirada suplicante, esperando una palabra de intervención, pero él solo suspiró, evitó mi mirada y bajó las escaleras en silencio detrás de su esposa. En ese momento, me di cuenta de una verdad devastadora. Yo no tenía un hijo, solo estaba viviendo de arrimada en la casa de dos extraños, crueles e insensibles. Mi paciencia no era un sacrificio, sino una forma de permitir que el mal reinara. Al recordar todo eso, mis manos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La frustración acumulada durante 3 meses, sumada a la humillación de hoy, hervía dentro de mí como la lava de un volcán. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Había cedido demasiado. ¿Para qué? ¿Para un asiento junto al basurero? ¿Alguien aquí ha tenido que tragarse las lágrimas para que sus hijos estén contentos? ¿Es nuestro silencio un error, un veneno que nos mata lentamente y convierte a nuestros hijos en desagradecidos? Déjenme saber su opinión en los comentarios, porque sé que no estoy sola en este dolor. Seguía sentada allí, en ese rincón de luces y sombras que apestaba a lavavajillas y al aroma del ajo y la cebolla frita. El zumbido del extractor de la cocina sobre mi cabeza
Era como el suspiro cansado de una vieja bestia. ¿Por qué no me había ido a casa? Debería haberme levantado, sacudido el polvo de mi falda y salido de ese maldito lugar en el mismo instante en que la caja de tamales cayó a la basura. Mi dignidad ya había sido pisoteada, pero mis pies se sentían como si llevaran grilletes de plomo. Seguía aquí porque en el bolsillo de mi chaqueta mi mano aferraba un objeto pequeño y frío, una bolsita de terciopelo de color rojo oscuro. Dentro estaba la llave de una villa completamente nueva en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más ricos de la ciudad. La había mantenido en secreto. Planeaba darle a Javier la mayor sorpresa de su vida esta noche. Quería decirle: hijo, sé que estás luchando para pagar la hipoteca del penthouse actual. Te regalo esta casa, totalmente pagada, para que tú y tu esposa puedan vivir cómodamente, sin más preocupaciones. Ese era el corazón de una madre. No importa cuán cruel sea el hijo, una madre siempre perdona. No importa cuánto te desprecie, una madre siempre se preocupa. Me engañé a mí misma, pensando que tal vez su esposa lo había presionado, que tal vez tenía miedo de quedar mal delante de la gente y por eso se le escaparon esas palabras. Y entonces llegó la oportunidad. Desde el brillante salón de fiestas, Javier caminaba en mi dirección. Iba acompañado de otros 2 hombres, que parecían ser colegas o socios de negocios. Caminaban y reían a carcajadas, con las caras enrojecidas por el alcohol. Mi corazón latió con fuerza. Se dirigía al baño, y para llegar allí, tenía que pasar por donde yo estaba sentada. Este era el momento. La última oportunidad. Me levanté temblando. Me arreglé el pelo desordenado, intentando forzar una sonrisa torcida. Saqué la bolsita de terciopelo rojo del bolsillo de mi chaqueta, apretándola en mi mano sudorosa. Javier se acercó. El sonido de sus caros zapatos de cuero resonaba en el suelo de baldosas. El olor a tequila mezclado con colonia de hombre me llegó a la nariz. Cuando estaba a solo unos pasos de mí, salí de la sombra de la maceta. Lo miré directamente a los ojos. Javier, lo llamé en voz baja. Mi voz se quebró, una mezcla de alegría y miedo. Extendí la mano que sostenía la bolsita de terciopelo, con una mirada que suplicaba un poco de calor de mi hijo. Se detuvo en seco. Sus 2 amigos también se detuvieron. 3 pares de ojos se clavaron en mí. La anciana de pueblo con su ropa negra y vieja, de pie, encogida, junto a la puerta de la cocina. Javier me miró. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Miré profundamente en sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, los mismos ojos que solía besar cada noche para dormirlo. Esperé un asentimiento, una mirada de arrepentimiento, o al menos un reconocimiento. Pero no, vi cómo sus pupilas se contraían. No por sorpresa, sino por miedo. Temía que lo avergonzara de nuevo, temía que lo abrazara, temía que mi pobreza manchara el traje elegante que llevaba. Retrocedió medio paso, un reflejo instintivo de alguien que quiere huir. ¿Quién es Javier?, preguntó uno de sus amigos con la voz pastosa por la borrachera, señalándome con una curiosidad grosera. Me suena de algo. ¿No es la que vimos antes en la entrada? Mi corazón se encogió. Miré a Javier, esperando. Vamos, hijo, dilo. Diles que soy tu madre. No necesito que me presentes como la presidenta o la dueña de nada. Solo con que digas, es mi madre. Estaría dispuesta a sentarme junto a un basurero el resto de mi vida. Javier miró a su amigo, y luego a los invitados lejanos que observaban. Tragó saliva, y entonces desvió la cara. Ya no me miraba, miró a un punto vacío en el espacio, apartando mi mano extendida como si espantara una mosca. Ah, río nerviosamente, una risa tan falsa que me dio escalofríos. Es una antigua niñera de la casa. ¡Niñera! Esas 2 palabras resonaron, secas y afiladas como el golpe de un cuchillo en una tabla de cortar. Me quedé helada. La sangre se me congeló en las venas. ¿Una niñera? El otro amigo soltó una carcajada. Con razón se ve tan descuidada. ¿Por qué no la echas de una vez? Se te pega como una sanguijuela. Javier se encogió de hombros, con un tono despreocupado, de una crueldad despiadada. Pues sí, ya está vieja y un poco senil, tiene problemas en la cabeza. Se cree que es la dueña de todo y me sigue a todas partes. Es una molestia, pero por respeto a los viejos tiempos, todavía no la he echado a patadas. Problemas en la cabeza.
echado a patadas. Cada una de sus palabras era como un clavo que se clavaba directamente en mi corazón. No, no en mi corazón, sino en la tapa de mi ataúd. El ataúd que enterraba el amor de madre e hijo. No solo me negó, me insultó. Convirtió a la madre que lo parió en una sirvienta vieja, loca y parásita. Eligió su orgullo. Eligió esa fama superficial en lugar de la mujer que estaba frente a él con todo su amor. Me quedé allí, con la mano todavía extendida en el aire, apretando la bolsita de terciopelo rojo. Pero ahora, esa bolsita pesaba 1 tonelada. Ya no era un regalo. Era un carbón al rojo vivo que me quemaba el alma. Sus 2 amigos se rieron y le dieron una palmada en el hombro. Bueno, vamos rápido, que el jefe está esperando. Javier asintió. Pasó rápidamente a mi lado. El bajo de su saco rozó mi mano, frío como el hielo. Entró directamente al baño, sin mirar atrás ni una sola vez. Lentamente, bajé la mano. El mundo entero a mi alrededor se derrumbó. Sin ruido, sin polvo, se derrumbó en silencio. Me tambaleé hacia atrás y me dejé caer en la silla de madera. Me costaba respirar. Sentía como si alguien me estuviera estrangulando el pecho. Me llevé la mano al pecho, con la boca abierta, jadeando por cada bocanada de aire con olor a grasa. Mis lágrimas ya no corrían. Este dolor había superado el límite de las lágrimas. Miré la bolsita de terciopelo en mi mano. La abrí lentamente. La llave dorada y brillante yacía inmóvil en su interior. Hijo mío, acabas de rechazar el regalo más grande de tu vida. No solo rechazaste una villa, acabas de rechazar a una madre. Acabas de rechazar todo un futuro que construí para ti con tanto esfuerzo. Recordé la imagen del pequeño Javier de antaño. Ese niño morenito que cada vez que veía a su madre volver del mercado, corría a abrazarle las piernas, diciendo entre gorjeos: «Mami, te extrañé más que a nadie en el mundo». Ese niño estaba muerto, realmente muerto. El hombre que acababa de pasar a mi lado, el que tenía su cara, su voz, pero cuyo corazón había sido reemplazado por una piedra, era un extraño. Un hombre codicioso, egoísta y cobarde. Me quedé sentada allí, inmóvil como una vieja estatua de cerámica olvidada en un rincón de un almacén. La llave dorada seguía en el bolsillo de mi chaqueta, helada. La invisibilidad que Javier acababa de otorgarme era más dolorosa que cualquier latigazo que hubiera soportado jamás. Pero esa cruel quietud no duró mucho. El sonido de tacones afilados golpeando el suelo de baldosas, rápido y agresivo. No necesitaba levantar la vista para saber quién era. El abrumador olor a perfume volvió a envolver mi pequeña mesa. Paulina arrastró la silla de enfrente y se sentó. No me miró. Sus ojos se movían de un lado a otro como si temiera que alguien la viera sentada en la misma mesa que la vieja sirvienta. Puso sobre la mesa una delgada carpeta de documentos y una costosa pluma estilográfica. «Suegra», dijo, con una voz melosa, pero con una mirada tan fría como la de una serpiente venenosa. «Tenemos que hablar seriamente. Deje de poner esa cara de funeral. Arruina el ambiente de la fiesta». Levanté la vista y la miré directamente a la cara. Por primera vez esta noche, ya no le tenía miedo. Solo sentía asco. ¿Sabe cuánto costó esta fiesta? Paulina tamborileó con las uñas en la mesa, un sonido agudo y molesto. 200,000 pesos. Solo por una noche. Guardé silencio. 200,000 pesos. Esa cantidad era suficiente para mantener a una familia trabajadora en Iztapalapa durante todo un año. Paulina sonrió con desdén, acercando su cara a la mía y susurrando: ¿Cree que su hijo es tan talentoso? ¿Cree que gana dinero a espuertas? Despierte, anciana. Estamos ahogados en deudas. Mi corazón se encogió. ¿Deudas? Ese puesto de director, esa oficina lujosa. Todo es solo una fachada, siseó Paulina. Las tarjetas de crédito están al límite. El banco llama todos los días para cobrar. Esta fiesta no es para celebrar, es una trampa. Abrí los ojos como platos. ¿Una trampa? Organizamos la fiesta en esta hacienda. Invitamos a toda esta gente importante para aparentar, para que los inversores vean que somos ricos y poderosos. Solo así aceptarán invertir capital. Los ojos de Paulina brillaron con una codicia demencial. ¿Sabe quién es ese misterioso inversor? Es el Grupo Cimentar. Se dice que su presidente es una persona extremadamente exigente y que valora las tradiciones.
Por eso Javier tuvo que actuar como un hombre exitoso con una familia feliz. Casi me eché a reír. ¿Cimentar? ¿Quería estafar a Cimentar? ¿Quería estafarme a mí? El destino sí que sabe cómo burlarse. 2 personas sentadas sobre una montaña de deudas, usando dinero prestado para organizar una fiesta lujosa, con el objetivo de engañar a su propia madre sin saberlo. Así que, Paulina empujó la carpeta hacia mí. Tiene que ayudarnos. Estos son los papeles para vender la vieja casa del pueblo, esa cabaña de madera podrida en Puebla. Firme aquí. El agente inmobiliario está esperando. Transferirán el depósito de inmediato. Ese dinero es justo lo suficiente para pagar la cuenta de esta fiesta. Miré el papel. Era un poder notarial para vender la casa de Puebla. No era solo una casa, era donde nací, donde mi esposo y yo clavamos cada tabla para levantar las paredes. Donde nació Javier. En el patio trasero de esa casa, bajo el viejo roble, es donde enterré las cenizas de mis antepasados. Quería vender las tumbas de sus ancestros para pagar una fiesta superficial. Firme. Paulina me metió la pluma en la mano. Deje de ser tan senil y aferrarse a ese montón de madera podrida. Javier necesita el dinero para mantener las apariencias. Si no podemos pagar la cuenta esta noche, vendrá la policía y su hijo lo perderá todo. ¿Quiere que vaya a la cárcel? Usaba a mi hijo para amenazarme. Sabía que mi mayor debilidad era el amor por Javier. Tomé la pluma. Mi mano temblaba. Paulina sonrió triunfante. Pensó que seguía siendo la vieja campesina sumisa que solo sabía obedecer. Miré el papel en blanco y negro. Las letras bailaban ante mis ojos. Transferencia total de la propiedad. En mi mente apareció la imagen de Javier de hace un momento. La forma en que me dio la espalda. La forma en que me llamó vieja niñera senil. Y entonces, esa imagen se desvaneció. En su lugar, apareció la imagen de mi esposo. Me miraba desde el recuerdo, con una mirada severa pero llena de confianza. Candela, recuerda quiénes somos, pobres pero honrados. Ellos no eran pobres, solo estaban destrozados en su dignidad. El temblor de mi mano desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda, extendiéndose hasta la punta de mis dedos. Respiré hondo. El perfume de Paulina de repente se volvió insignificante. Ya no era la madre anciana y débil. Bajé la pluma. Paulina se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de codicia. Firme rápido, ahí en la línea de abajo. Un sonido agudo resonó. No firmé mi nombre. Tracé una línea diagonal decidida sobre el papel, una X enorme y negra que rasgó el contrato que vendía la conciencia. La sonrisa se borró de los labios de Paulina. Me miró con los ojos desorbitados y luego miró el papel tachado. «Usted, ¿qué demonios hizo? ¿Está loca?», siseó, con la cara roja de ira. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no tenía ni una lágrima. Estaba seca y fría como una roca. «No la vendo», dije. 3 palabras, claras, articuladas. Ya no tartamudeaba, ya no tenía miedo. ¿Qué? Paulina estaba atónita. Nunca me había oído usar ese tono. Dije que no la vendo. Esa casa es el sudor y las lágrimas de mi esposo. Es donde descansan mis antepasados. Prefiero quemarla hasta los cimientos que vendérsela a ustedes para sus payasadas. Paulina se enfureció. Golpeó la mesa y se levantó de un salto. ¿Usted se atreve? Quiere que su hijo se muera de hambre en la calle, ¿verdad? Muy bien. Quédese con esa casa embrujada. Ya verá, cuando Javier se declare en bancarrota, no se atreva a venir a suplicarnos que la mantengamos. Arrancó la carpeta, arrugó el papel y lo tiró al suelo. Vieja desgraciada. Soltó una maldición y se dio la vuelta bruscamente, sus tacones golpeando el suelo como si quisiera descargar toda su ira. Se acercó a Javier y le susurró algo al oído. Ambos se volvieron para mirarme con odio y luego continuaron sonriendo y hablando falsamente con los invitados. Pensaban que ya no les servía para nada. Pensaban que solo era una vieja terca esperando la muerte. Pero se equivocaban de cabo a rabo. Me agaché, recogí el papel arrugado del suelo, lo alisé y lo coloqué ordenadamente sobre la mesa. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué mi viejo teléfono móvil, lo único que conservaba de mis días en el mundo de los negocios, lo que Paulina despreciaba como un ladrillo prehistórico.
Lo encendí. La pantalla se iluminó con un brillo azulado en el rincón oscuro. Mi agenda solo tenía unos pocos números. Me desplacé hasta un nombre con el que no había contactado en mucho tiempo, pero que nunca había dejado de ser leal: Ramírez. Ramírez no era solo el gerente de este restaurante. Era mi mano derecha, la única persona que sabía dónde estaba la patrona. Había estado esperando mis órdenes toda la noche, interpretando pacientemente el papel de un gerente desconocido. Tecleé cada letra. Mi mano ya no temblaba, era tan firme como cuando firmaba proyectos de miles de millones. Activar protocolo número 1. Ahora mismo. El mensaje fue enviado. Ting. A lo lejos, justo en el escenario principal, vi al gerente Ramírez inclinándose para mirar su teléfono. Levantó la cabeza ligeramente y miró hacia el rincón oscuro donde yo estaba sentada. Un asentimiento casi imperceptible. Caminó hacia el micrófono. La música de mariachi comenzó a bajar de volumen. Guardé el teléfono en mi bolsillo, me recliné en la silla y crucé los brazos sobre el pecho. El juego ha terminado, hijos míos. Les di una última oportunidad cuando me acerqué a Javier y le tendí la mano. Pero la rechazaron. Eligieron la falsedad, eligieron la codicia. Quieren pedirle dinero prestado a Cimentar. Muy bien. La presidenta de Cimentar está sentada aquí mismo y acaba de decidir que no firmará un cheque, sino una orden de castigo. La gota derramó el vaso, y esta inundación arrasará con todo lo que están tratando de ocultar. Si mis hijos solo me ven como un cajero automático, entonces esta máquina se tragará la tarjeta hoy. Una vez que la dignidad de una madre despierta, ya no hay lugar para la indulgencia ciega. ¿Me apoyan en darles una lección? Dejen su opinión en los comentarios. Mientras esperaba la hora del juicio, sentí una extraña calma. Ya no había dolor, ni remordimiento, solo la aguda lucidez de un cazador que espera pacientemente a que su presa caiga en la trampa. Señora, una voz suave a mi lado me sacó de mis pensamientos. Era el mesero de antes, el que se vio obligado a recibir mi caja de tamales en su carro de basura. Se acercó sigilosamente, llevando un vaso de agua y algunas servilletas limpias. Tome un poco de agua. La vi sentada aquí por mucho tiempo. El joven colocó el vaso sobre la mesa, con un gesto suave y cuidadoso, como si temiera asustarme. Bajo la luz que se filtraba desde la puerta de la cocina, pude ver su rostro claramente. Era muy joven, probablemente de unos 20 años, de la edad de mi sobrino en el pueblo. Tenía los ojos grandes y oscuros, con una expresión de preocupación y compasión. Tomé el vaso, sintiendo el frescor extenderse por mis manos callosas. Gracias, joven, dije con voz ronca. ¿Por qué te preocupas por una vieja a la que han echado a un lado como a mí? Tienes mucho trabajo que hacer ahí fuera. El muchacho se rascó la cabeza, sonriendo con timidez y mostrando una dentadura blanca y perfecta en su piel morena y brillante. Es que usted me recuerda a mi abuela en Michoacán. Ella también hace tamales muy a menudo. Hace un rato. Le pido una disculpa. No fue mi intención recibir la caja así. Fue por esa señora. Lo sé, lo interrumpí, sonriendo para tranquilizarlo. No fue tu culpa. Eran órdenes de los clientes VIP. Enfaticé deliberadamente las palabras clientes VIP, con un toque de ironía, y luego entrecerré los ojos para observar su reacción. El joven suspiró y miró hacia la mesa de la fiesta, donde Javier reía a carcajadas. «¿Qué VIPs ni qué nada?», murmuró con expresión de indignación. Se portaron muy mal. Hace un rato, él pidió pagar la primera parte para tomarle una foto al recibo, y como tardé un poco en traer la terminal, me gritó como si no hubiera un mañana. Mis oídos eran más agudos de lo que él pensaba. «¿Cómo te gritó?», pregunté, manteniendo un tono de anciana curiosa, pero en mi mente ya estaba tomando notas. El joven dudó un momento y luego continuó, con la voz llena de resentimiento. Me dijo que era un moreno lento, que no merecía servir en un lugar tan elegante. Y luego, no me dejó nada de propina. Trabajé toda la noche, corriendo de un lado para otro, y no recibí ni un centavo, y encima me amenazó con quejarse al gerente para que me despidieran. Mi mano se cerró en un puño suave bajo mi rebozo. Javier, mi hijo, no solo era cruel con su madre, sino que también pisoteaba a los trabajadores más vulnerables. Olvidaba que su madre también fue una morena lenta, que sirvió platos de tacos para criarlo.
La riqueza prestada lo había convertido en un snob despreciable. Miré al mesero. En su placa de identificación ponía Miguel. Oye, Miguel. Bajé la voz, susurrando como si contara un secreto. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? ¿Qué tal el sueldo? Miguel negó con la cabeza, desanimado. Apenas llevo 2 meses. El sueldo es muy bajo, señora. Vivimos principalmente de las propinas. Y cuando te tocan clientes como su hijo. Quiero decir, el señor Javier, pues te vas con las manos vacías. Estoy tratando de ahorrar para la matrícula del próximo semestre, pero está muy difícil. ¿Todavía estudias? Sí. Estoy en 2º año de Ingeniería Civil, en la Universidad Nacional. Sus ojos se iluminaron al hablar de sus estudios. Ingeniería Civil, una coincidencia interesante, o un arreglo del destino. Mi grupo Cimentar anhelaba jóvenes ingenieros con corazón y que valoraran el trabajo duro como él. Mientras tanto, mi propio hijo, el heredero legítimo, estaba tratando de vender las tumbas de sus antepasados, y un extraño tenía que soportar humillaciones para alimentar su sueño de construir. Miré a Miguel. En mi mente, un nuevo plan comenzó a tomar forma. Este plan no estaba en el protocolo número 1, pero sería una recompensa merecida por la bondad que quedaba en esta noche oscura. Fingí toser, actuando como una anciana senil y frágil. Tos, tos. Qué lástima. Un buen chico como tú pasando por tantas dificultades. Oye, joven, no te rías de lo que esta vieja te va a decir. Le hice un gesto para que se acercara. Miguel obedeció y se inclinó. Tengo un muy buen presentimiento. Esta noche, tu vida va a cambiar. Miguel sonrió amablemente, pensando que bromeaba para consolarlo. Gracias, señora. Solo espero que pague el resto de la cuenta y se vaya. No creo que nada vaya a cambiar. Confía en mí. Lo miré directamente a los ojos, y esta vez no oculté la agudeza de mi mirada. La mirada de la patrona, la que había negociado con los lobos más astutos del mundo de los negocios, se clavó directamente en el alma del joven. Alguien te hará justicia, tanto por la propina como por el respeto que mereces. Miguel se quedó helado. Se estremeció ante la mirada poderosa de esta anciana de pueblo. No era la mirada de una sirvienta senil. Contenía una fuerza oculta, como la lava que fluye bajo la corteza enfriada de un volcán. Justo en ese momento, a lo lejos, cerca del escenario, apareció una figura alta y elegante con un traje negro. Era Ramírez. Estaba allí, con el micrófono en la mano pero aún sin encender. Recorrió el salón con la mirada, y sus ojos se detuvieron en el rincón oscuro donde yo estaba sentada. La distancia era grande, pero habíamos trabajado juntos por más de 20 años. Un simple gesto era suficiente para entendernos. Ramírez asintió levemente. Un asentimiento decidido. Era la hora. Todo estaba listo. Cimentar había entrado en acción. Miré a Ramírez. Luego me llevé el dedo índice a los labios, haciendo una señal de silencio. Después, señalé a Miguel, que estaba de pie a mi lado, desconcertado. Dibujé un pequeño círculo en el aire con mi dedo, rodeándolo. Ramírez, este chico está de nuestro lado, protégelo. A lo lejos, Ramírez entrecerró los ojos y asintió de nuevo. Había entendido. En la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre Javier y Paulina, Miguel sería el único que estaría bajo mi paraguas. Me volví hacia Miguel, mi sonrisa recuperando su apariencia amable e inofensiva. Bueno, ve a trabajar. No sea que el gerente te regañe, pero recuerda lo que te dije. Mantente un poco alejado de la mesa del señor Javier. Pronto habrá un buen espectáculo que ver. Miguel, desconcertado, no entendía lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que las palabras de esta anciana no eran una broma. Sí, señora. Si necesita algo, solo llámeme. El joven retrocedió con su bandeja y desapareció por la puerta de la cocina. Me quedé sola. Me ajusté la ropa, me arreglé el pelo canoso. Bebí de un trago el vaso de agua que Miguel acababa de traer. El agua fresca bajó por mi garganta, apagando mi sed pero avivando el fuego de la lucha. Toqué la alianza en mi dedo. Mi viejo, hoy voy a hacer algo de lo que la gente podría hablar. Dirán que soy una madre cruel, pero tú lo sabes. A veces para salvar un árbol infestado de termitas, el jardinero debe cortar las ramas más podridas, por doloroso que sea. Javier, Paulina, han montado un escenario deslumbrante.
para interpretar el papel de la alta sociedad. Pues bien, yo seré la directora de este acto final. Y créanme, este final no tendrá aplausos. Toda fiesta tiene que llegar a su fin. El reloj de la pared marcaba las 10:30 de la noche. El ambiente en el salón de la hacienda Los Arcángeles estaba en su punto álgido de saciedad y satisfacción. Los platos estaban casi vacíos. Solo quedaban algunos restos de costillas de res a la parrilla y manchas de mole marrón oscuro en la porcelana blanca. Las botellas de vino tinto de alta gama estaban vacías. La música de mariachi ya no era tan alegre y rápida como al principio. Los músicos, con sus trajes de charro bordados en hilo de oro, ahora tocaban boleros lentos y nostálgicos, señalando el final de una noche de diversión. Yo, sentada en la oscuridad, lo observaba todo, como un viejo halcón posado en un acantilado, mirando en silencio a la manada de ratones de campo que bailaban en el valle, creyendo que el cielo les pertenecía. En la mesa central Javier se estaba levantando. Mi hijo había bebido bastante esta noche. Su cara estaba roja, sus ojos vidriosos por el alcohol, pero brillaban con la euforia de una fama ilusoria. Reía a carcajadas, su risa resonaba por todo el salón, ahogando el sonido de la guitarra. Le dio una palmada en el hombro a su jefe, un invitado VIP estadounidense con una gran barriga, de una manera demasiado familiar. «¿Qué les pareció, señores?», preguntó Javier en voz alta, con la voz pastosa y llena de arrogancia. «¿Buena la comida? ¿Bueno el servicio?». «Esta noche invita Javier. Si no se emborrachan, no se van». Una ronda de aplausos. Elogios vacíos volaban como burbujas de jabón. «Fantástico, Javier. Eres un joven con mucho talento. El próximo proyecto definitivamente tiene que ser para ti». Paulina, sentada a su lado, apoyaba la cabeza en el hombro de su esposo, sonriendo de oreja a oreja. Acababa de retocarse el lápiz labial, sus labios de un rojo intenso como sangre fresca. En su cuello, un collar de perlas temblaba con cada risa. Miraba a su alrededor con la mirada de una reina recién coronada, convencida de que los papeles de la venta de la casa, que ella creía que yo había firmado, serían su póliza de seguro para una vida de lujo. No sabía que ese papel había sido tachado, y que el trono en el que se sentaba era en realidad una silla eléctrica ya enchufada. Javier levantó la mano y chasqueó los dedos con un sonoro clac, un gesto arrogante y vulgar que había aprendido de las películas de gángsteres de tercera categoría. «La cuenta. ¿Dónde está el gerente? Traigan la terminal para tarjetas», gritó, deliberadamente para que todo el salón lo oyera. Quería presumir el momento de pagar la cuenta, el momento que él consideraba la máxima expresión del poder masculino. Miré fijamente la mano de Javier. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó lentamente una reluciente billetera de piel de cocodrilo. De la billetera sacó una tarjeta de crédito negra. La tarjeta Platinum. La luz de la lámpara de araña de cristal se reflejó en la tarjeta, haciendo que el chip dorado brillara como una pequeña estrella. Javier sostenía la tarjeta entre dos dedos, haciéndola girar en el aire con destreza, como un mago mostrando su carta ganadora. Entrecerré los ojos. Esa tarjeta, Javier probablemente lo había olvidado, o había elegido olvidarlo. Era una tarjeta adicional, una tarjeta emitida desde mi cuenta principal, la de la señora Candela. Hace 5 años, cuando recién comenzaba su carrera, le saqué esa tarjeta para que pudiera atender a clientes de negocios. Había estado pagando silenciosamente cada centavo de la deuda de esa tarjeta durante los últimos 5 años. Cada comida, cada viaje, cada regalo que le compró a Paulina, todo fue pagado con los intereses de mis proyectos de construcción. Sostenía esa tarjeta con el orgullo de un hombre exitoso, pero en realidad sostenía el sudor, las lágrimas y hasta la sangre de su madre. Estaba usando el dinero de la madre, a la que acababa de llamar niñera, para comprar una falsa dignidad ante los demás, una tragicomedia. Pero esta obra estaba llegando a su fin. Me incliné y tomé el vaso de agua de la mesa. El agua ya estaba tibia, ya no estaba fría. Me lo llevé a los labios y lo bebí de un trago. El líquido se deslizó por mi garganta, lavando el último rastro de duda que quedaba. Puse el vaso sobre la mesa. El pequeño sonido fue ahogado por el ruido de afuera, pero para mí, fue el martillo del juez golpeando el estrado. Me levanté. Mis rodillas me dolían un poco por estar sentada tanto tiempo en una posición incómoda, pero no me importó. Me erguí.
Me despojé de la apariencia encogida y temerosa de antes. Me ajusté el rebozo sobre los hombros. Tiré del borde del rebozo para cubrir mi pecho, pasando un extremo sobre mi hombro izquierdo de manera ordenada y orgullosa. Esta es la forma en que las mujeres fuertes de Tehuantepec, las que gobiernan sus familias y su sociedad, llevan su rebozo. Respiré profundamente el aroma de las velas perfumadas, del vino y de la falsedad que emanaba intensamente. Miguel, el mesero, se dirigía a la mesa de Javier con la terminal de pago. Caminaba lentamente, con la mano ligeramente temblorosa, mirando furtivamente en mi dirección como si esperara una señal. Javier sonrió con desdén, agitando la tarjeta frente a Miguel como si le mostrara un hueso a un perro. «Apúrate, hombre. ¿Así de lento trabajas?» Paulina añadió. «Ten cuidado. No vayas a rayar la tarjeta de mi esposo. Es una tarjeta VIP. No podrías conseguir una ni trabajando toda tu vida». Toda la mesa estalló en risas. Justo cuando Miguel llegaba a la mesa, preparándose para entregar la terminal, se escuchó un sonido estridente. El chillido de un micrófono retroalimentándose rasgó el aire ruidoso, seguido de 2 golpes suaves en el micrófono. Todos se sobresaltaron y se volvieron hacia el escenario principal. La banda de mariachis dejó de tocar, desconcertada. La guitarra se silenció a mitad de una nota. Un silencio repentino y pesado, como una roca cayendo en un lago, se apoderó de la enorme sala. En el escenario, bajo el foco más brillante, estaba el gerente Ramírez. Ya no tenía el aire servil de un gerente de restaurante común. Estaba de pie, erguido, con las manos entrelazadas a la espalda, con un aire de dignidad y autoridad. Su rostro era frío, sin sonrisa. Javier frunció el ceño, con la tarjeta negra aún suspendida en la mano. Se quejó. «¿Qué pasa? ¿Cortan la música en el mejor momento? ¿Quieren arruinar la fiesta?» Ramírez no le respondió a Javier. Recorrió a la multitud con la mirada, deteniéndose un segundo en Javier y Paulina, y luego levantó lentamente el micrófono. Su voz resonó, profunda y clara, a través del potente sistema de altavoces, llenando cada rincón de la hacienda. «Damas y caballeros, soy Ramírez, gerente representante de la Hacienda Los Arcángeles». Hizo una pausa para captar la atención de todos. «Permítanme interrumpir la fiesta por un momento. Acabo de recibir un anuncio urgente. Un anuncio directamente de la oficina de la presidencia del Grupo Cimentar, el verdadero propietario de este edificio y restaurante». Al oír el nombre Grupo Cimentar, todo el salón se alborotó. «¿Cimentar? ¿El grupo constructor más grande de México? ¿Son los dueños de este lugar?» Pensé que era propiedad de la familia de Javier. «Shh, escuchemos. Seguro que es una buena noticia para Javier. Está buscando financiamiento de ellos». Javier y Paulina se miraron. Sus ojos se iluminaron. Paulina apretó la mano de su esposo, susurrando emocionada. «Seguro que aceptaron la inversión. Javier, ganamos. Tiene que ser una felicitación». Javier sonrió con aire de suficiencia, mirando a todos como si dijera: «Silencio. Escuchen mis buenas noticias». Bajó lentamente la tarjeta, la guardó en su billetera, pensando que estaba a punto de convertirse en el centro de admiración. Ramírez continuó. Su voz se volvió más firme. «Nuestra presidenta, que ha observado personalmente esta fiesta de principio a fin, tiene un regalo especial para los presentes». «Te lo dije», exclamó Paulina en voz baja. Ramírez respiró hondo, y luego anunció, palabra por palabra, lenta y claramente: «La presidenta ha decidido que, la fiesta de esta noche, con una cuenta total de 200,000 pesos». Toda la sala contuvo la respiración. «Será completamente gratis para los 48 invitados presentes». Estallaron los aplausos. La gente vitoreaba, levantando sus copas. Javier y Paulina estaban eufóricos. Gratis, no les costaría ni un centavo, sin necesidad de vender la casa, sin deudas. Pero Ramírez no había terminado. Levantó una mano, pidiendo silencio. Los aplausos cesaron de inmediato ante la seriedad de su rostro. «Sin embargo», dijo Ramírez con voz grave, «hay una excepción». El corazón de Javier latió con fuerza. Un mal presentimiento comenzó a invadirlo. Ramírez miró directamente a Javier, con una mirada afilada como un cuchillo. «Esta cortesía se aplica a todos, excepto a los anfitriones de la fiesta, el señor Javier y la señora Paulina». Toda la sala ahogó un grito de sorpresa.
Javier se levantó de un salto, su rostro palideció. ¿Qué? ¿Qué demonios está diciendo? ¿Por qué yo soy la excepción? Yo soy el anfitrión. Ramírez no se inmutó. Continuó hablando al micrófono, su voz resonando como el veredicto de un juez. Porque nuestra presidenta tiene una regla de oro en los negocios y en la vida. Quien no valora sus raíces, quien es ingrato con sus padres, no merece recibir ningún favor de cimentar. Javier y Paulina se quedaron helados. Ingrato, raíces. Y la presidenta también me pidió que les dijera que ya está harta de hacer el papel de espectadora invisible en su ridícula obra de teatro. Ramírez extendió la mano y señaló directamente hacia el rincón oscuro junto a la puerta de la cocina, donde yo estaba de pie, con ustedes, la señora Candela, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Cimentar. Inmediatamente, el foco del techo se movió. Un haz de luz blanca y cegadora iluminó el rincón oscuro. Entrecerré los ojos por el resplandor, pero no aparté la vista. Salí de la sombra de la maceta. Me paré en medio del círculo de luz brillante, con la espalda recta y la cabeza en alto. El rebozo sobre mis hombros ya no parecía un trapo viejo, sino la capa de una generala. A lo lejos, la copa de vino en la mano de Javier cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó secamente, anunciando el colapso de una farsa que había durado demasiado. La máscara había caído. La verdad había sido expuesta bajo la luz más brillante del escenario. Pero esto no era todo. El verdadero castigo aún estaba por venir. ¿Cómo creen que reaccionarán Javier y Paulina? ¿Se arrodillarán a pedir perdón o seguirán siendo tercos? Dejen sus predicciones en los comentarios. Respiré hondo. El aire ya no olía a perfume empalagoso, sino que apestaba a miedo. Un miedo que emanaba de mi propio hijo y mi nuera. Estimados invitados, hablé. Mi voz era fuerte, resonante y firme. No necesitaba micrófono para llenar este silencio mortal. Se estarán preguntando quién soy, ¿verdad? Piensan que soy la vieja sirvienta senil, o la parásita de pueblo como me presentó mi hijo. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos del jefe estadounidense que estaba boquiabierto. Soy Candela, y soy la persona que firmó la decisión de financiar los proyectos en los que ustedes están colaborando. Soy la fundadora y presidenta del Consejo de Administración del Grupo Cimentar. Los murmullos estallaron como un enjambre de abejas. Las miradas de duda se convirtieron en asombro y luego en respeto. Empezaron a reconocer la autoridad de una líder que emanaba de esta anciana vestida de negro. Me volví hacia Javier. Estaba temblando, sus labios se movían sin emitir sonido. ¿Qué pasa, Javier? Estás muy sorprendido. ¿Sorprendido de que la madre que vendía tacos en la calle sea la persona detrás de tu puesto de director? Me acerqué más a él. Cada paso que daba era un martillazo que destrozaba sus ilusiones. ¿Crees que eres talentoso? ¿Crees que llegaste a donde estás hoy por tus propios méritos? No, hijo. Fui yo. Fui yo quien te allanó el camino en secreto. Di la orden para que te contrataran. Inyecté capital en tus proyectos para que tuvieras buenos resultados. Javier retrocedió. Tropezó con un trozo de vidrio roto y casi se cae. Mamá, estás mintiendo, balbuceó, tratando de salvar el último ápice de su orgullo. ¿Mintiendo? Sonreí con desdén. Entonces déjame decirte una verdad. Saqué mi teléfono y levanté la pantalla para que todos vieran un correo electrónico que acababa de enviar. Acabo de notificar al Consejo de Administración. ¿El proyecto de expansión de la zona urbana del sur que estás liderando? Lo he cancelado. Y tú, Javier, estás oficialmente despedido de tu cargo de director regional a partir de este momento. Javier se quedó petrificado, como si le hubiera caído un rayo. ¿Despedido? ¿Sin proyecto? Eso significaba que lo había perdido todo. No, no puedes hacer eso, soy tu hijo, gritó, con la voz quebrada por el pánico. Hijo, lo interrumpí con voz helada. Hace un rato, ¿quién dijiste que era? Una niñera, una sirvienta. ¿Ya lo olvidaste? Me volví hacia Paulina. Mi querida nuera ahora estaba encogida como un gato mojado. ¿Y tú, Paulina? Te gusta mucho ese penthouse, ¿verdad? ¿Te gusta convertir mi dormitorio en un almacén para tus bolsos? Paulina asintió temblando. Las lágrimas corrían por su maquillaje espeso. Empaca tus cosas. Esta misma noche. Esa casa es propiedad de Cimentar, asignada a empleados de alto nivel. Javier ha sido despedido, lo que significa que ese privilegio también termina. Mañana por la mañana,
Enviaré a alguien a sellar la propiedad. Suegra, ¿nos está echando a la calle?, gritó Paulina, incrédula. ¿A dónde vamos a ir ahora? Ese no es mi problema, respondí secamente. Pueden volver a la cabaña de madera podrida en Puebla que intentaron obligarme a vender. Ah, pero lo olvidaba. A ustedes les parece un lugar sucio. Toda la sala guardó un silencio sepulcral. Los invitados de la alta sociedad comenzaron a retroceder, creando una clara distancia con la pareja. No querían mancharse con este fracaso y humillación. Ramírez se acercó, sosteniendo una larguísima cuenta. Presidenta, queda el asunto del pago. Asentí. Señalé la cuenta de 200,000 pesos. Las reglas son las reglas. Esta fiesta no fue patrocinada por Cimentar. El anfitrión debe asumir la responsabilidad. Javier, paga. Javier miró la cuenta. Sus manos temblaban violentamente. 200,000 pesos. Yo, no tengo efectivo aquí, tartamudeó. Usa la tarjeta. Le indiqué con la cabeza hacia la billetera de piel de cocodrilo que sostenía. Esa poderosa tarjeta negra con la que tanto presumías. Javier se aferró a eso como a un salvavidas. Sacó la tarjeta rápidamente. De todos modos, su madre pagaba esa tarjeta, así que la deuda sería de ella. Eso pensó. Miguel se acercó con la terminal. Miró a Javier ya no con miedo, sino con lástima. Javier insertó la tarjeta en la máquina, marcó el PIN, error. La luz roja parpadeó intermitentemente. El sonido de transacción rechazada sonó seco. Transacción rechazada, anunció Miguel, con voz alta y clara. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Javier golpeó la máquina. Inténtalo de nuevo. La máquina está rota. No está rota, dije yo. He bloqueado la tarjeta. Javier se giró para mirarme. Era mi tarjeta adicional. La cancelé hace 5 minutos. A partir de ahora no gastarás ni un centavo más de mi cuenta. Este cajero automático está fuera de servicio, hijo. El rostro de Javier se puso gris. Rebuscó en sus bolsillos, sacando otras tarjetas. Prueba esta y esta otra. VIP. Rechazada. VIP. Saldo insuficiente. Todas inútiles. Sus tarjetas de crédito personales habían alcanzado el límite de deuda hacía mucho tiempo. Estaba en la ruina. Completamente en la ruina. Señor Javier, señora Paulina, dijo Ramírez con voz severa. Si no pagan ahora mismo, me veré obligado a llamar a la policía. El delito de estafa en un restaurante de 5 estrellas no es algo menor. ¿La policía?, chilló Paulina. No, no llamen a la policía. Soy una figura pública, no puedo ir a la comisaría. Entonces paguen, dije. Javier miró a su esposa. Paulina miró a su esposo. 2 indigentes acorralados. Tú, paga tú. Javier empujó a su esposa. ¿Estás loco? No tengo dinero, gritó a Paulina. Ramírez miró su reloj. Les doy 5 minutos. Paulina entró en pánico. Miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en los invitados ricos, los amigos con los que acababa de reír. María, ¿me prestas algo de dinero? Te lo devolveré de inmediato. La mujer llamada María se dio la vuelta, fingiendo arreglarse el vestido. Roberto, eres el mejor amigo de Javier. El hombre llamado Roberto retrocedió, encogiéndose de hombros. Lo siento, no traigo efectivo. Nadie ayudó. Nadie quería involucrarse con un estafador e ingrato. El falso glamour había sido despojado, revelando una soledad patética. Quedan 3 minutos, contó Ramírez. Paulina apretó los dientes. Se llevó las manos al cuello y se quitó el collar de perlas. Luego se quitó los aretes de diamantes, comprados a plazos sin terminar de pagar, y también el brazalete de oro. Tomen, arrojó las joyas sobre la mesa, con lágrimas de amargura corriendo por sus mejillas. Valórenlas. Esto es más que suficiente para pagar esta maldita fiesta. Ramírez hizo una seña al contador para que lo verificara. Un momento después, asintió. De acuerdo. Aceptamos temporalmente estos bienes como garantía. Firme el reconocimiento de deuda. Paulina firmó. Su mano temblaba tanto que la firma parecía un garabato. La humillación la abrumaba. Una fresa arrogante, ahora despojándose de sus joyas para pagar una deuda en público. Javier se quedó allí, con la cabeza gacha. No se atrevía a mirar a nadie, y mucho menos a mí. En ese momento,
Los invitados comenzaron a irse. Pasaron junto a Javier sin un saludo, sin un apretón de manos, solo sacudidas de cabeza y chasquidos de lengua con desprecio. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Qué asco! Tratar así a su madre y querer ser empresario. Vámonos, este ambiente es asfixiante. Se fueron, dejando a Javier y Paulina solos en el vasto salón de banquetes, junto a los restos fríos de la comida. Cuando el último invitado desapareció, me acerqué a Javier por última vez. Levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados de lágrimas. Quizás estaba arrepentido, o quizás solo lamentaba la fortuna que acababa de perder. «Mamá», dijo con voz ronca. Lo miré. Mi corazón todavía dolía, pero era el dolor de una cirugía para extirpar un tumor. Dolor para sanar. «No me llames mamá en este momento», dije en voz baja, pero clara. Lo miré directamente a los ojos, transmitiéndole la última lección de la vida. «Javier, puedo darte la vida, puedo darte dinero, casas, pero no puedo darte dignidad, y tampoco te permitiré que vendas la tuya a bajo precio, y mucho menos que vendas la mía». Señalé la puerta. «Sal de aquí, sal y aprende a ser una persona de nuevo, cuando tus manos estén tan callosas como estas». Levanté mis manos ásperas. «Entonces vuelve a buscarme». Me di la vuelta. «Miguel, acompaña a los señores a la salida». Me alejé sin mirar atrás. Detrás de mí, el llanto de Paulina estalló en el espacio vacío, mezclado con el suspiro de Javier. Ha pasado medio año desde aquella noche ruidosa en la hacienda Los Arcángeles. 6 meses no es mucho tiempo en la vida de una persona, pero fue suficiente para cambiar por completo el destino de una familia. Estoy de pie junto a la ventana panorámica de la oficina de la presidencia, en el piso 30 de la torre cimentar. Abajo, la avenida Reforma se extiende como un río de luces, brillante y bulliciosa. Pero aquí arriba, todo es silencio. Se oye un suave golpe en la puerta. Toc, toc. Adelante. La puerta de roble se abre. Miguel entra, llevando una pequeña bandeja de plata. El aroma a canela y piloncillo emana de la taza de barro que sostiene. «Presidenta, aquí está su café de olla. Acabo de prepararlo, con poca azúcar como usted lo pidió». Sonreí y me di la vuelta para tomar la taza. Miguel ahora se ve muy diferente al tímido mesero de aquella noche. Viste una camisa blanca impecable y lleva la credencial de practicante de la corporación. Sus ojos brillan con confianza y un deseo de aprender. Cumplí mi promesa. Financié su matrícula a cambio de que fuera mi asistente en sus días libres. «Gracias, Miguel. Ya te he dicho muchas veces que en privado me llames abuela Candela». «Sí, señora, abuela Candela». Miguel sonrió amablemente. Hace un momento. Recursos Humanos envió un informe. Hoy es día de pago para los trabajadores del Proyecto del Sur. El nombre de Javier está en la lista de pago semanal». Me detuve un momento al oír ese nombre. Mis dedos acariciaron el borde de la taza de café caliente. «¿Cómo está trabajando?», pregunté con voz tranquila. El capataz informa que es muy trabajador, aunque al principio no estaba acostumbrado a mezclar cemento y cargar ladrillos, y sus manos estaban llenas de ampollas. No se rindió, y ya no presume de ser su hijo. Asentí levemente. Una sensación de alivio se apoderó de mí. Después de esa fatídica noche, Javier lo perdió todo. Sin casa, sin coche, sin cargo, Paulina, como era de esperar, solicitó el divorcio en cuanto supo que su marido estaba en la ruina y tenía que asumir una enorme deuda de joyas. Soñaba con encontrar otro millonario, pero con la reputación de nuera cazafortunas extendida por toda la alta sociedad de la Ciudad de México, nadie se atrevía a llevársela. En cuanto a Javier, vino a buscarme, no para pedir dinero, sino una oportunidad. Le di un casco y un par de guantes de trabajo. Le dije, si quieres reconstruir tu vida, empieza por el primer ladrillo, como hice yo. Y lo hizo. Está reaprendiendo la lección básica sobre el valor del trabajo manual, una lección que había olvidado durante 30 años. Muy bien, déjalo trabajar, sin favoritismos, le dije a Miguel. Sí, señora. Con su permiso, vuelvo a mi trabajo. La puerta se cerró. Me quedé sola con mi café y mis pensamientos. Me dirigí a mi escritorio y me senté en la cómoda silla de cuero. Sobre la mesa, junto a gruesos expedientes, había una vieja fotografía en un marco de madera. Era una foto mía, de mi esposo y de Javier cuando tenía 5 años. En la foto sonreíamos radiantes frente a nuestra humilde taquería de antaño.
Tomé la foto y la miré. Mi vida ha cambiado mucho ahora. Ya no me escondo en la cocina ni en el ático. Viajo. Visito los pueblos mágicos, esos coloridos pueblos de cuento de hadas por todo México. Aprendo a bailar salsa, me uní a un club de lectura. También he hecho un Nuevo Testamento. Mi patrimonio no será legado a Javier de la manera tradicional. Una gran parte se destinará a la Fundación La Patrona, que apoya a ancianos desamparados y otorga becas a estudiantes pobres y talentosos como Miguel. Javier solo recibirá su parte si demuestra una verdadera madurez dentro de 5 años. De lo contrario, tendrá que vivir de su propio trabajo. Bebí un sorbo de café. El sabor agridulce se mezcló en mi lengua. Mucha gente me pregunta, ¿cómo pude ser tan cruel con mi propio hijo? ¿Cómo superé el dolor de la traición? En realidad, ninguna madre quiere ser cruel con su hijo, pero el amor sin disciplina es un amor tóxico. Sentada aquí, en el silencio del atardecer, quiero compartir algunas palabras con quienes escuchan esta historia. Palabras extraídas de mis propias lágrimas y de mi tardío despertar. Para las madres, las mujeres que se sacrifican en silencio. Por favor, no se conviertan en una vela que se consume hasta la última gota de cera para iluminar a sus hijos, solo para que, cuando se apague la llama, las tiren a la basura. Deben amarse a sí mismas primero. Establezcan límites. Una madre puede dar amor, puede dar consejos, pero nunca debe dar a sus hijos el poder de controlar su vida y su dignidad. No dejen que su sacrificio se convierta en el combustible para la pereza y la ingratitud de sus hijos. Una madre feliz e independiente es el mejor ejemplo para sus hijos. Para los hijos, para aquellos que se encuentran entre dos familias. Javier se equivocó al pensar que para proteger a su esposa tenía que pisotear a su madre. Ese es un equilibrio distorsionado. La familia pequeña es el futuro, pero la familia de origen son las raíces. Para que un árbol crezca alto y frondoso, sus raíces deben ser fuertes. Nunca, por orgullo, por complacer a su pareja o a extraños, hieran a sus padres. Una esposa o un esposo pueden ser reemplazados, pero padres solo hay unos en la vida. Cuando los padres se van, esa fama vacía no puede llenar ese vacío. Y finalmente, la lección sobre la codicia y la naturaleza humana. La codicia es un veneno dulce. Cegó a Paulina, desvió a Javier. Construyeron su felicidad sobre la base de la mentira y el materialismo superficial. Pero como ven, lo que se compra con dinero también puede ser arrebatado por el dinero. Solo los valores verdaderos, la dignidad, la bondad, el afecto familiar, son eternos. Una familia no se rompe por la pobreza. Mi familia era muy feliz cuando solo teníamos una pequeña taquería. Se rompió cuando la codicia entró y la gratitud salió. No esperen a recibir la factura de su vida para darse cuenta de que su cuenta de afecto ha estado vacía desde hace mucho tiempo. Dejé la taza de café. Miré a Javier en la foto por última vez. El niño sonreía alegremente. Sus ojos claros aún no estaban manchados por el polvo del mundo. No rompí la foto. Después de todo, es el recuerdo más hermoso que tengo. El pasado es parte de mí, no lo niego. Pero no dejaré que me haga daño nunca más. Abrí el cajón de mi escritorio. Un cajón profundo y oscuro. Coloqué el marco de fotos dentro, junto a la llave de la villa que nunca fue entregada. Cerré el cajón. El sonido de la cerradura fue definitivo. Saqué la llave y la apreté en mi mano. El pasado descansaba en paz. El Javier de antaño yacía en ese cajón. El Javier de hoy está ahí fuera, sudando para encontrarse a sí mismo. Y yo estoy aquí, de pie, ajustando mi colorido rebozo. Camino hacia la ventana, donde el sol del atardecer tiñe de oro la ciudad, anunciando el final de un día para dar paso a un nuevo y más brillante amanecer. Ahora es el momento de vivir para mí. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz para luchar por tu dignidad? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes,
y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré 2 de las historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene.